Hablar de la política y la economía nacional, porque está José de Mendiguren en línea con el programa, es diputado nacional por el Frente Renovador y por supuesto desde allí pertenece al Frente de Todos. Y ya lo estamos saludando. De Mendiguren, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, por supuesto que lo hemos estado siguiendo en los últimos días, en muchas declaraciones, en mucho análisis de la coyuntura. ¿Qué creen que va a tener el próximo gobierno como punto de partida? ¿Qué imaginan para la Argentina a partir del 10 de diciembre? Bueno, como usted bien dice, ¿qué imaginamos? Porque todavía la realidad la vamos a conocer cuando nos tengamos que hacer cargo, ¿no? Sabemos que la situación hoy está muy comprometida y muy agarrada con alfileres. Esto de que tengamos una aparente calma cambiaria a través de no poder acceder al dólar, no significa que la cuestión ha tenido algún tipo de solución. Claro. La solución de la Argentina, la verdad, la de fondo, cuando Argentina vuelva a crecer, vuelva a generar los dólares necesarios para poder crecer, porque Argentina tiene una estructura productiva muy desequilibrada, que salvo el sector agropecuario, el resto de los sectores, antes de poder generar dólares, gastan dólares. Así que la restricción externa es muy grave para la Argentina. Claro. Así que eso, bueno, el gobierno ya hace tiempo que está en lo que yo llamaba el plan llegar, que era, bueno, llegar a la entrega del poder de la forma que sea. Entonces, bueno, empezamos con primero restricciones menores, ahora cepos, suba de la tasa de interés, bueno, todo lo que conocimos, que bueno, tiene un costo colateral enorme, ¿no? Pérdida de reservas, caída del nivel de actividad ya a niveles históricos. Entonces, bueno, esta situación es muy grave. Y sobre todo una situación estructuralmente grave, porque hay una gran deuda por delante y muy poca capacidad de repago, muy poca capacidad de generar dólares de la Argentina. Esto para hacer el panorama así amplio. Bien, parece haber allí un punto de coincidencia en que las exportaciones van a tener que ser incentivadas todo lo que se pueda, porque allí hay una clave central, y eso podría marcar un contraste de lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el de Alberto Fernández. El último gobierno de Cristina de Kirchner, sobre todo los 3 últimos años, hubo errores muy graves. Los hemos notado nosotros en su momento y los seguimos sosteniendo. Así lo que se hizo fue, habiendo una demanda interesante, bueno, en vez de calentar la inversión para que la inversión acompañe a esa demanda, si usted tiene demanda de bienes, pero no es acompañado por la mayor producción de bienes, eso directamente va a la inflación, o a la importación. Como la importación tampoco había dólares para poder autorizarla, bueno, se nos fue a la inflación. Por supuesto, acá lo que se tiene claro es la necesidad de la inversión, como elemento también motor de la economía. Nos hace falta demanda, sin lugar a dudas, pero acompañada de inversión. Eso se ha aprendido, gracias a Dios. Yo creo que lo que tiene alguien cuando se equivoca y tiene capacidad de reflexión es que aprende de esos errores. El modelo anterior, por llamarlo un modelo productivo competitivo, se inició en el año 2002. Después de la brutal crisis de la explosión de la convertibilidad. Yo allí fui el primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia. Y yo, junto con Lavagna, junto con Aldo Pignanelli, y ahí teníamos claro que la salida era productiva. Y ahí pusimos 3 motores, que fueron el tipo de cambio competitivo, la baja inflación y los superávit gemelos. Con esos 3 motores, la Argentina creció entre el año 2002 y 2010, yo le diría, a un periodo de crecimiento de lo más largo que tuvo la industria en los últimos años. Luego, esos 3 motores se perdieron. La inflación, que estaba en el 13, fue a más del 30,
y se rompió el INDEC, Sí. lo que era 5% de superávit fiscal pasó a ser déficit fiscal, y el tipo de cambio competitivo se perdió con la inflación. Entonces, esto es indiscutible, lo que yo llamé la década partida, un periodo virtuoso y un periodo de errores. Claro. ¿Qué sucedió? El gobierno de la doctora Kirchner, en vez de volver a recuperar esos motores, bueno, insistió en ese rumbo. Estaba Guillermo Moreno, Sí. el secretario de Comercio, y bueno, el péndulo que hizo, que volvamos otra vez a los 90. Bueno, ahora esto se ha aprendido y hay que volver a recuperar esos motores. Equilibrio fiscal, tipo de cambio competitivo y bajar la inflación. De Mendiguren se hablan de muchas cosas, pero entre las cuestiones y medidas económicas que se mencionan, se habla primero de ponerle billetes en el bolsillo a la gente, de recuperarle el poder de compra que se ha deteriorado, eso es innegable en los últimos años, por un lado. Por el otro, una mesa en donde se sienten todos los actores, armar, algunos le ponen el término de Consejo Económico y Social, una mesa de diálogo, bueno, más allá del título. ¿Son posibles en la Argentina hoy una cosa y la otra, ponerle plata a la gente en el bolsillo y armar una mesa de estas características? Es indispensable, ¿no? No solamente porque como el auto sin nafta, no hay capacidad de crecimiento de una economía si no hay demanda. Y la demanda se ha desplomado. El tema es cómo, y hay muchas maneras. Hay muchas maneras, que no, porque aparte estamos hablando no solamente poner plata en el bolsillo a la gente, sino mejorar el poder adquisitivo de la gente. Porque de nada sirve tener más plata en el bolsillo si usted compra menos cosas. Sí, eso es lo que viene pasando. Claro, entonces nosotros lo que, entre las medidas que dan el ejemplo, por ejemplo, si usted baja la tasa de interés, calcule que hoy una persona que se financia con la tarjeta de crédito, que hasta compra ya comida con esa tarjeta, y no puede pagarle y paga el mínimo para financiarse, paga 150% anual de tasa de interés. Una locura. Bueno, eso es, si usted le baja sensiblemente esa tasa a valores prudentes, bueno, recupera poder adquisitivo del salario. Si usted con las tarifas las ata al índice de variación salarial, vuelve a recuperar poder adquisitivo del salario. Si usted a los jubilados le devuelve los medicamentos, también le mejora el poder adquisitivo del salario. Es decir, hay muchísimas medidas que les podría nombrar, donde lo que hace es una redistribución interna de cómo están hoy los costos, ¿no? Pero esto es clave, hay que hacerlo sí o sí, porque si no, la demanda no se puede reactivar. Lo otro que usted me preguntaba, perdón... Era lo de la mesa de diálogo. Sí. Bueno, el próximo gobierno, que asuma el 11 de diciembre, así como esta capacidad técnica de poder volver a estabilizar la economía sobre valores razonables y genuinos, no con decretos, va a requerir una gran capacidad de consensuar. Ningún espacio político sale de esta crisis solo. Y la alianza que ganó el gobierno, que ha tenido una capacidad, fue precisamente de concertar. Así hay espacios que tenemos visiones distintas sobre muchos temas. Nosotros somos el Frente Renovador y hemos tenido diferencias, como hablábamos recién, pero lo que pasa, estamos construyendo sobre las coincidencias. Entonces, para eso no alcanza con la coalición que hoy llegó al poder. Hace falta ampliarla, por eso la convocatoria a la Baña, por eso la convocatoria a otros espacios que en el Congreso vamos a conformar una mayoría. No hay otra alternativa, ¿no?, que esa capacidad de consensuar. Bien. Diputado de Mendiguren, Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto saludarlo. Le quería preguntar su mirada en esta transición sin precedentes en nuestro país, ¿cuánto nos hace evolucionar como sociedad, como electores, a la clase política también respecto de esto de llamar a otros sectores, como usted decía, bueno,
que el presidente electo se reúna o tenga diálogo con el saliente? Es clave, ¿no? Esto sorprende que sorprenda, digamos, ¿no? Valga claro. la redundancia. Triste que sorprenda. Claro, esto tendría que ser lo normal, lo natural, ¿no? Y yo tengo mucha esperanza en este aspecto, porque hay un conjunto de dirigencia joven de los dos lados, de lo que será oposición y el actual oficialismo, que primero se conocen de hace tiempo, son más o menos de la misma edad, todos son hijos de la democracia. Les puedo hablar desde Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Ritondo, Massa, el mismo Alberto Fernández, que además se conocen, vienen trabajando hace tiempo juntos, y ante la gravedad de la situación, no me cabe duda que va a haber, que se van a sentar, que van a encontrar esos consensos necesarios para salir rápido de esta situación. Yo en eso soy optimista, los conozco. Fíjense que si Sergio Massa preside la Cámara de Diputados y Oscar Ritondo va a ser su vice, bueno, estos son dos personas que trabajan cerca desde hace muchísimo tiempo. Entonces van a saber encontrar las coincidencias. Además, sinceramente, la situación no da para otra cosa, claro, ¿no? Claro. José, brevemente le pregunto en un par de líneas, Javier es mi nombre, muchísimo gusto, su historia de su familia, del País Vasco, del trabajo de su padre allí, que tuvo que casi que exiliarse, en 2 líneas, ¿cómo llegaron los de Mendiguren a la Argentina? No, tal cual, mi padre a los 25 años era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno vasco en la guerra, bueno, al perder la guerra tuvieron que emigrar acá, trabajó en ingeniería, acá nacieron 6 hijos, pero a los 40 años murió en un accidente de aviación, así que bueno, yo tenía 3 meses y mi madre nos tuvo que criar acá 6, la mayor 14 años, el menor de los 6 tenía yo 3 meses y bueno, no podía volver a España por obvias razones, así que salimos luchando mucho, pero bueno, acá estamos todos. Bien. Bueno, diputado de Mendiguren, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. A ustedes, hasta luego. Que ande muy bien. Días.